Muy buenas noches, jóvenes. Hoy comenzaremos con la lectura número 8, titulada Resistencia a los antibióticos, desafío actual y soluciones emergentes en Bolivia. Vamos con el resumen. La resistencia a los antibióticos es una amenaza global que afecta de forma aguda a países en desarrollo como Bolivia, donde el uso indiscriminado de medicamentos y la falta de vigilancia sanitaria favorecen la aparición de cepas bacterianas resistentes. Este artículo revisa los mecanismos biológicos que generan la RA, describe su impacto epidemiológico en la población boliviana y analiza las iniciativas emergentes, tanto de políticas públicas como de innovación tecnológica, para mitigar el problema. Se presenta datos del Ministerio de Salud 2023 que indican que el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias están asociados a bacterias resistentes y se discuten estrategias de educación sanitaria, regulación del uso de antibióticos en la agropecuaria y desarrollo de terapias basadas en fagos bacterianos. El objetivo es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que combine fundamentos científicos, evidencia local y perspectivas de solución, fomentando la reflexión crítica sobre la importancia de un manejo responsable de los antibióticos. Recuerda que en la parte de resumen tenemos lo que serían las ideas principales que el autor va a desarrollar. Por ello es importante que si vas a rescatar algo, sea simplemente palabras o frases nominales. No vayas a pintar toda la oración, ¿no? Eso ya es muchísimo. Entonces vamos a ir rescatando aquellos elementos que necesitamos saber para nuestra lecturita. Estamos hablando de la resistencia de antibióticos, RA. Nos dice que es una amenaza global que afecta de forma aguda a países en desarrollo como Bolivia, donde el uso indiscriminado de medicamentos y falta de vigilancia sanitaria favorecen la aparición de cepas bacterianas resistentes, ¿no? Entonces, mira que acá ya te está diciendo por qué tenemos estas bacterias resistentes, porque hay un uso indiscriminado de estos medicamentos y también se debe a una falta de la vigilancia, ¿no? No hay control, o sea, estos medicamentos que son muy peligrosos están al alcance de todos, ¿no? Dato. Este artículo revisa los mecanismos biológicos que generan la resistencia a los antibióticos. Entonces vamos a marcar eso. Nos dice que describe el impacto epidemiológico en la población, analiza las iniciativas emergentes, tanto políticas públicas como innovación tecnológica, para mitigar este problema. Se presentan datos del Ministerio de Salud de este año, 2023, ¿no? Que indican que el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias están asociados a bacterias resistentes. Un porcentaje alto de ingresos hospitalarios, infecciones respiratorias, gracias a estas bacterias resistentes. Y se discute estrategias de educación sanitaria, regulación de uso de antibióticos en la agropecuaria y desarrollo de terapias basadas en en fagos bacterianos, ¿no? Entonces necesitamos una educación sanitaria, regulación de uso de antibióticos y desarrollo de terapias con fagobacterianos, ¿no? Mira, ahí te está dando la solución, ¿no? Entonces se va a trabajar esos elementos. El objetivo de este documento es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que combine fundamentos científicos, evidencia local y perspectivas de solución, fomentando la reflexión crítica sobre la importancia del manejo responsable de los antibióticos. La verdad, un tema muy interesante, ya que muchas veces, en lugar de recurrir al médico, estamos tomando medicamentos
que nos hayan recetado en una farmacia o nosotros mismos nos estamos automedicando sin saber las consecuencias que se pueden presentar a largo plazo, ¿no? Entonces, un artículo realmente que vale la pena revisarlo. Vámonos con la introducción. Recuerda que acá se nos presentan lo que sería el tema y las ideas principales, ¿no? Es la forma de irnos introduciendo a la lectura. Y dice, desde la década de 1940, los antibióticos han sido una herramienta esencial para combatir infecciones bacterianas, reduciendo drásticamente la mortalidad infantil y prolongando la esperanza de vida en todo el mundo. Sin embargo, la capacidad de las bacterias para adaptarse y evadir la acción de estos fármacos ha generado el fenómeno conocido como resistencia a los antibióticos. En términos sencillos, la resistencia surge cuando una bacteria adquiere la habilidad de sobrevivir a concentraciones de antibióticos que antes las mataban. Esta adaptación puede deberse a mutaciones genéticas espontáneas o a la transferencia de genes de resistencia entre distintas especies bacterianas. En Bolivia, la resistencia a antibióticos se ha convertido en un problema de salud pública, que afecta tanto a hospitales urbanos como a comunidades rurales. Factores como la automedicación, la compra sin receta de antibióticos y el uso de estos fármacos sin la producción animal y la limitación de capacidad de diagnóstico microbiano contribuyen a la propagación de cepas resistentes. Además, la geografía del país, con extensas áreas de difícil acceso, complica la vigilancia epidemiológica y la implementación de políticas de control. El presente artículo explora los mecanismos biológicos de la resistencia, analiza su repercusión en la salud boliviana y examina soluciones emergentes que podría contener su expansión, ¿no? Muy bien. En el desarrollo, ¿qué tenemos? Mecanismos biológicos y factores de riesgo. Factores de riesgo que favorecen estos procesos incluyen automedicación y compra sin recetas, uso de antibióticos en la ganadería, diagnóstico limitado, impacto epidemiológico en Bolivia, soluciones emergentes y perspectivas de futuro. Fortalecimiento de la política sanitaria, programas de educación comunitaria, innovaciones biotecnológicas, enfoque One Health, una salud. Conclusiones. Recuerda que en la conclusión lo que vamos a tener es la síntesis de todo lo que se ha desarrollado y se va a resaltar aquellas soluciones que el autor nos está presentando ante esta problemática. Entonces, veamos. Dice, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno complejo que combina factores biológicos, sociales y estructurales. En Bolivia, la combinación de automedicación, uso indiscriminado en la agricultura y limitaciones diagnósticas ha creado un escenario donde las bacterias resistentes proliferan y comprometen la eficacia de los tratamientos tradicionales. Sin embargo, la respuesta del país está tomando forma a través de políticas regulatorias más estrictas y programas de educación dirigidos a la población joven y la adopción de tecnologías emergentes como la terapia con fagos y diagnósticos moleculares rápidos. Para que estas medidas tengan éxito, es fundamental fortalecer la vigilancia nacional, fomentar la investigación interdisciplinaria y garantizar la participación activa de la comunidad. La educación de los futuros profesionales de la salud y de la ciudadanía en general será la piedra angular para cambiar hábitos de consumo y promover un uso responsable de los antibióticos. Solo a través de un enfoque integrado que incluya sector humano, animal y ambiental,
Bolivia podrá contener la propagación de la resistencia y preservar la efectividad de los antibióticos para las generaciones venideras, ¿no? Muy bien, se nos ha dado soluciones, se nos ha explicado qué es lo que podría pasar en un futuro si vamos aplicando todo esto, ¿no? Entonces, vámonos. Recuerda, ¿no? Es importante que tú identifiques elementos de las preguntitas, ¿no? Para que sepas qué te está preguntando y también sepas qué vas a responder. Recuerda que las respuestas que vamos a ir marcando, tienes que identificarlo en la lecturita, ¿ya? Eso es importante porque no vas a tener sustento en el examen, vas a tener alternativas, ¿no? Y ante dudas tú tienes que saber buscar esa información en el documento, ¿ya? Acá dice, pregunta 1. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuáles son las 4 áreas de acción emergentes que se propone para enfrentar la resistencia a los antibióticos? Entonces, en la sección Soluciones emergentes y perspectivas de futuro del artículo se listan exactamente esas 4 áreas. Tenemos fortalecimiento de la política sanitaria, programas de educación comunitaria, innovación biotécnica y enfoque One Health, ¿no? Listo. Esto tienes que buscar en tus alternativas, ¿ya? Los 4 elementos mencionados como acciones emergentes para enfrentar la resistencia de antibióticos. Repetimos, fortalecimiento de la política sanitaria, programas de educación comunitaria, innovación biotecnológica y enfoque One Health. 2. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es el primer paso descrito en la iniciativa ambiental de One Health para controlar la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces buscamos la iniciativa de One Health, pero el primer paso, ¿no? Para controlar la resistencia de los antibióticos. En el apartado Enfoque One Health, una salud, se indica que el Ministerio de Medio Ambiente, junto con la salud, ha lanzado proyectos de vigilancia de resistencia en fuentes de agua y de granjas avícolas antes de cualquier otro accionar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Este, ¿ya? Que se han lanzado proyectos de vigilancia, de resistencia en fuentes de agua y en granjas agrícolas. Nada más. Acá una recomendación. Teniendo en cuenta que posiblemente estas preguntas cambien, especialmente de este tipo, las que dicen primer paso, ¿no? Porque ahí voy a ver si realmente el estudiante está poniendo atención, si está leyendo con criterio. Así que en lugar de preguntarte el primer paso, en el examen te podría decir el segundo paso, el tercer paso, ¿no? Todo dependiendo de lo que presente nuestro documento. Por tal razón, aquellos que te vayan a enumerar cuál es el primero, cuál es el segundo, ponles más atención. Podría suceder lo que te estoy diciendo, ¿ya? Que pueden cambiar esito y va a ser una forma de ver que realmente el estudiante está haciendo lectura de comprensión y que no solamente se lo ha memorizado, ¿no? Por eso es importante saber, buscarte estas palabritas claves en tu pregunta. Tienes que saber qué te está preguntando. 3. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es el orden cronológico correcto de las acciones realizadas por los distintos actores para enfrentar la resistencia a los antibióticos en Bolivia? Orden cronológico correcto, te está diciendo, ¿ya? De las acciones realizadas por los distintos actores para enfrentar la resistencia a los antibióticos. Veamos. La secuencia se describe en el artículo. Primero, en el 2022, el gobierno aprueba la ley de uso responsable de antibióticos. Luego, organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Frontera implementa campañas de educación comunitaria en escuelas. Entonces, gobiernos, ONGs. Luego tenemos que el Hospital Universitario de La Paz incorpora diagnósticos rápidos basados en PCR. Finalmente, el Instituto Nacional de Salud
lleva a cabo ensayos clínicos de terapia con fagos contra el Helicobacter coli, si no me equivoco, ese es el nombre, Helicobacter coli, productora de BLI, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tu orden son cuatro: gobiernos, ONGs, tenemos hospitales y los institutos nacionales de salud. Ya, el Hospital Universitario de La Paz, por si acaso, y el Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Ese orden tenemos que buscar. Seguramente los incisos van a cambiar. Primero te va a decir hospital, luego te va a decir gobierno, luego te va a decir Instituto Nacional, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese detallito. Pregunta 4. De acuerdo con el texto, ¿cuál fue la característica principal de los antibióticos desde su introducción en la década de 1940? Entonces, la característica principal de los antibióticos. O sea, ¿para qué se ha creado? En la introducción del artículo se afirma que desde la década de 1400 los antibióticos redujeron drásticamente la mortalidad infantil y prolongaron la esperanza de vida en todo el mundo, ¿no? Entonces su característica era eso: reducir la mortalidad infantil y alargar lo que es la esperanza de vida. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes medidas? ¿Dónde está? Se me ha perdido. Aquí está. ¿Cuál de las siguientes medidas forman parte de la ley de uso responsable aprobadas en el 2022? Entonces buscamos medidas que forman parte de esta ley. El artículo indica que la ley de uso responsable de antibióticos aprobada en 2022 obliga a los farmacéuticos a escribir recetas médicas, a exigir recetas médicas para la dispensación de antibióticos y limitar su uso en la agropecuaria en casos de enfermedades diagnosticadas, ¿no? La normativa también establece, por si acaso, acá tenemos una extrita, la creación de un registro nacional de resistencia bacteriana. El artículo señala que el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas está asociado a bacterias resistentes, al, al, a al menos un antibiótico de primera línea. ¿A qué se refiere exactamente este porcentaje del 28%? Pues a veces tenemos estas preguntitas donde en la pregunta misma ya está la respuesta, ¿no? Aquí nos ha dicho que está asociado a bacterias resistentes. Entonces, eso es lo que quiere decir exactamente ese 28%, ¿no? Lo mismo dice acá, fíjate, aproximadamente el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas están asociados a bacterias resistentes, al menos un antibiótico de primera línea, ¿no? Todo esto lo vamos a pintar, ¿no? Y aquí te decía, ¿no? Bacterias resistentes, al menos un antibiótico de primera línea. Pasa, pues chicos, alguna vez, como ven, acá hemos encontrado una de esas preguntitas en la número 8 y dice, pregunta 7. La lectura del texto permite identificar que, según el artículo, la resistencia de los antibióticos se define como, acá buscamos definiciones, chicos. Como ves, en tu lecturita tienes que ubicar dónde se encuentra esta definición porque la respuesta tiene que ser literal. El artículo define explícitamente, ahí directo quiere decir, la resistencia de los antibióticos con la fase. En términos sencillos, la resistencia surge cuando una bacteria adquiere la habilidad de sobrevivir a concentraciones de antibióticos que antes las mataban, ¿no? Aguantan ahora. La lectura del texto permite identificar que la ley de uso responsable de antibióticos, aprobada en 2022, fue implementada principalmente con el objetivo. Es decir, ¿con qué objetivo hemos implementado esta ley? ¿No? El artículo indica que la ley de uso responsable de antibióticos
Obliga a los farmacéuticos a exigir recetas médicas para la dispensación de antibióticos y limita su uso en la agropecuaria a casos de enfermedades diagnosticadas. Ese enunciado muestra que la intención principal es controlar la resistencia, no estimular ventas, importaciones o investigaciones, ¿no? Entonces, por eso es que se ha implementado esta ley, ¿no? Controlar la resistencia, no estimular ventas e importaciones o investigaciones también, ¿no? 9. La lectura del texto. La lectura del texto permite identificar que en comparación de la implementación del diagnóstico rápido basados en PER y las teorías con bacteriófagos comparten algunas características. ¿Cuáles son esas características en la lucha contra la resistencia de antibióticos, resistencia a los antibióticos? Porque aquí te dice comparten algunas características, ¿no? A ver, veamos. En el texto indica que los diagnósticos rápidos basados en PCR identifican el gen de resistencia en menos de una hora, lo que redujo la prescripción antibiótica del 40%, y permitiendo tratamientos más dirigidos. Asimismo, la terapia con bacteriófagos se describe como un enfoque que infectan y destruyen bacterias específicas y muestran una alta tasa de curación sin los efectos colaterales típicos de los antibióticos, lo que implica un tratamiento más focalizado. Por tanto, ambas tecnologías comparten la característica de disminuir la necesidad de usar antibióticos de amplio espectro. Estito sería la respuesta, porque la pregunta te está diciendo, ¿no ve? ¿Cuál es esa característica en la lucha contra la resistencia que comparten tanto el PCR como la terapia de bacteriófagos? ¿No? A veces un poco largo para algo tan cortito. 10. Según el texto, ¿con qué finalidad se aprobó la ley de uso responsable de antibióticos? ¿No? Finalidad de haber aprobado esta ley. El texto indica que la ley de uso responsable de antibióticos, aprobada en 2022, obliga, ¿cuál es la finalidad de haber aprobado? Pues que obliga a los farmacéuticos a exigir recetas médicas para la dispensación de antibióticos y limita su uso en la agropecuaria a casos de enfermedades diagnosticadas y establece la creación de un registro nacional de resistencia bacteriana, ¿no? Dice, estos elementos responden al objetivo de frenar la automedicación y el uso indiscriminado de ganadería. Entonces, ¿con qué finalidad se ha aprobado esta ley? ¿No? Ya nos dice, control en las farmacias, ¿no? Distribución de los medicamentos y creación de registros nacionales. Todo eso para frenar la automedicación y el uso indiscriminado de ganadería. 11. El artículo señala que la incorporación de diagnósticos rápidos basados en PCR redujo la prescripción empírica en un 40%. ¿Qué efecto se puede inferir? Efecto, inferir que tendría la expansión nacional de esta tecnología sobre la propagación de bacterias resistentes. Entonces, fíjate que si vamos a usar el PCR, vamos a reducir una prescripción empírica del 40%, ¿no? Entonces, esta expansión nacional es, es beneficiosa en todos los sentidos, ¿no? Es algo positivo. A ver, ¿qué nos dice acá? En el texto indica que la introducción de la prueba PCR rápida en los hospitales universitarios de La Paz redujo la prescripción empírica en un 40%, lo que implica que se está usando antibióticos de forma más dirigida y por tanto disminuye la presión de selección de cepas resistentes. Este razonamiento inferencial combina la información del apartado de innovación biotecnológica con la lógica de causa-efecto, es decir, menos uso indiscriminado igual a menos propagación
de resistencia, ¿no? Entonces, se está usando donde sería disminuye, desde acá, disminuye la presión de selección de cepas resistentes, ¿ya? Cualquiera de los dos podría aparecer, dicen lo mismo, simplemente es un parafraseo. Disminuye la presión de selección de cepas resistentes o menos uso indiscriminado, pues nos va a dar menos propagación de resistencia, ¿no? Muy bueno. 12. Según el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir de la introducción masiva de antibióticos a partir de la década de 1940 en la situación actual de resistencia en Bolivia? Entonces, mira, deducir sobre la introducción masiva de antibióticos en este tiempo, en la situación actual de resistencia. A ver, veamos. El texto indica que los antibióticos se introdujeron en la década de 1940 y aunque redujeron la mortalidad, su uso extensivo creó presión selectiva para la supervivencia de bacterias resistentes. Más adelante, el artículo señala que la automedicación y el uso indiscriminado en la agropecuaria han ampliado esa presión, resultando en que el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias están asociados a bacterias resistentes. Por lo tanto, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Recuerda que deducir o inferir es una conclusión, ¿ya? No es una respuesta literal a lo que dice el documento, ¿no? Entonces, vamos a inferir de todo lo que hemos leído que la combinación de la introducción de la historia y el uso actual explica la alta prevalencia de resistencia. O sea, no es algo que ha surgido en este momento, sino que desde el momento de la aparición ha habido muchas personas irresponsables con esta medicación, muchas personas, incluyendo ahí nuestros gobiernos que deberían haber controlado, ¿no? Cuidadosamente estos elementos, ¿no? Así que hay varios involucrados. Considerando la combinación de la ley de uso de uso responsable antibióticos, el URA, los programas educativos comunitarios y los ensayos climáticos de bacteriófagos, combinación, ¿no? Dice, ¿qué conclusión lógica se puede extraer sobre el enfoque más prometedor para contener la resistencia de los antibióticos, ¿no? Entonces, el enfoque, vamos a buscar aquí un enfoque. El texto muestra que la ley de uso responsable de antibióticos regula la dispensación y el uso agropecuario que los programas de educación en Potosí redujeron en un 30%, ¿ya? Entonces, la URA regula la dispersión y uso de agropecuario que los programas educativos en Potosí redujeron un 30%, ¿ya? La compra automática de antibióticos y que los ensayos con bacterias alcanzan una tasa de circulación del 84%. Compra automática de antibióticos, ensayos con bacteriófagos ha agarrado una curación del 85% sin efectos colaterales, y eso es importante. Cada una de esas intervenciones aborda el factor distinto. Hablan de política, comportamiento y tecnología, que el artículo identifica como un crucial para frenar la resistencia a antibióticos. Por ello, ¿no ven? ¿A qué conclusión lógica vamos a llegar? Aquí está. La conclusión lógica es que solo una combinación de ellas ofrece la mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, aquí al final tenemos la respuestita. La combinación, ¿no? De ellas ofrece la mayor probabilidad de éxito. Entonces, tendríamos que fusionarlo, ¿no? Lo que son estos programas de educación junto con lo que sería estos ensayos de bacteriófagos. 14. Según el artículo, comparando las actuaciones del gobierno boliviano y la de las organizaciones no gubernamentales,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma en la que sus contribuciones se complementan para mitigar la resistencia a los antibióticos? Entonces, afirmación que describe mejor las contribuciones que complementan para mitigar la resistencia de antibióticos. En el texto indica que el 2022 el gobierno aprobó la Ley de Uso Responsable de Antibióticos y creó un registro nacional de resistencia, estableciendo una fase normativa y de vigilancia. Asimismo, menciona que organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Frontera lleva a cabo campañas de concientización que alcanzaron a 8.000 estudiantes en Potosí y lograron una reducción del 30% en la compra automática de antibióticos. Estos dos actores, ya, aquí viene, la regulación y vigilancia que hace el gobierno y la educación comunitaria de las ONGs se describen como complementarias, ¿no? Entonces, nos dice, la afirmación que describa mejor estas contribuciones complementarias que se relacionan ambas para mitigar la resistencia de los antibióticos. Entonces, necesitamos que se complemente tanto el gobierno con las ONGs para que así podamos ir disminuyendo este RA. 15. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias se puede inferir que tendrá la expansión de los diagnósticos rápidos basados en PCR en los hospitales bolivianos respecto a la epidemiología de la resistencia de los antibióticos? Entonces aquí buscamos consecuencia, inferir, recuerda, no va a ser literal, de los diagnósticos rápidos basados por PCR en los hospitales respecto a la epidemiología de la resistencia a los antibióticos. A ver qué nos dice. El artículo indica que la incorporación de pruebas PCR que identificaban genes de resistencia en menos de una hora ha reducido la prescripción empírica en un 40%. Si la prescripción empírica disminuye, se ejerce menos presión selectiva sobre las bacterias, lo que lógicamente lleva a una mejor aparición y propagación de cepas resistentes, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa de infección por bacterias resistentes tendrá a descender, ¿no? Estito vamos a marcarlo como respuesta, ¿no? Ahora, aquí te está hablando de que es una cadena causal. Vamos a tener diagnóstico rápido, menos uso empírico y menor presión selectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estas pruebas nos van a indicar qué tipo de bacteria tenemos. Ejemplo, ¿no? Te haces una prueba y resulta que tienes una bacteria tipo A y eso va a curar el medicamento 1, digamos, ¿no ve? Si no te haces esa prueba, no vas a saber qué tipo de bacteria tienes y por tal razón no vas a saber qué medicamento darte, ¿no ve? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mayormente se generaliza en los hospitales, ¿no? Dice, tú explicas tus síntomas y el doctor dice, ah, ya, debes tener tal cosa, entonces vas a tomar este medicamento, ¿no ve? A eso se refiere cuando nos dice empírico, porque él desde su vivencia, su conocimiento, su contexto nos está dando una realidad. Pero eso no sería algo exacto, porque recuerda que no te ha hecho un laboratorio, ¿no? Simplemente él supone que tienes esa bacteria y te está dando ese medicamento. Pero ¿qué pasaría si resulta que tú no habías tenido la bacteria A que se trataba con el medicamento 1? Resulta que tú habías tenido una bacteria tipo 3 que se va a curar con un medicamento C, digamos, ¿no? Entonces, como el médico no ha hecho esa prueba, te está medicando, te está dañando. Y que cuando se dieran cuenta, porque ya va a ser más tarde, recién van a darte un medicamento acorde al tipo de bichito que tengas, al tipo de bacteria, y ahí podría producirse estos cambios de que ya ese bichito está agarrando resistencia y ese medicamento ya no le haga efecto, ¿no? Entonces, por eso es importante
que estos diagnósticos rápidos sean aplicados en los hospitales, ¿no? Porque ahí nos dice, la incidencia de infección por bacteria resistente tendrá a descender, porque si yo ya sé qué tipo de bichito tienes, voy a saber qué medicamento te voy a dar y eso va a ser directo, pues, ¿no? Por eso tenemos ahí esta cadena. Diagnóstico rápido, menos uso de empírico, menos presión selectiva, menor incidencia. Esto más, se nos está escapando. Pregunta 16, pero aquí vamos a hacer una pequeña pausita. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos con esta lecturita? ¿Se va entendiendo la explicación? ¿Algún comentario que quieran hacer? A ver, escucho. Sí, prácticamente es una lectura que todos en alguna medida prácticamente lo hemos vivido, ¿no? Ya sea uno o uno mismo o algún familiar de la casa, posiblemente ha caído en ese efecto de ir a la farmacia, explicarle a la farmacéutica, decirle, ¿sabe qué? Tengo esta molestia, ¿qué podría tomar? Ten en cuenta que la farmacéutica se encarga de los medicamentos, ¿no? Sabe sobre sus composiciones y peligros, pero ella no ha estudiado lo que es la medicina como tal en profundidad y no sabe qué efectos pueden producir ciertas combinaciones en un paciente, ¿no? Entonces, ella simplemente por su conocimiento general, ya, este medicamento sé que cura esta cosita, entonces deberías de tomarla, ¿no? Y nosotros bien obedientes, ¿no? Lo que dice la farmacéutica y todavía le decimos, ya, doctorita, gracias, ¿no? Y empiezas a tomar lo que ella te haya dado teniendo en cuenta que no se ha hecho ningún estudio. No se sabe por qué tienes esa molestia. Se debería de realizar esos laboratorios para ver específicamente qué te podemos dar. Pero como ya les he dicho, a veces cometemos esos errores, ¿no? De que vamos a la farmacia porque, bueno, está abierto 24 horas, ya la señora debe de saber qué cosita puedo tomar, ¿no? Y nos medicamos nomás, ¿no? Y resulta que eso que nos ha dado no había sido para lo que la molestia que teníamos. Entonces estamos produciendo estas resistencias. Por eso se nos enfatiza siempre no consumir ningún tipo de medicación, ni siquiera cuando es un simple resfriado, ¿no? Porque uno dice, ay, estoy resfriado, allá me tomaré, no sé, ibuprofeno, o me duele la cabeza, tomaré ibuprofeno, así, ¿no? ¿Será que realmente te sirve ese medicamento? ¿Estará bien? Sepamos por qué te está doliendo, por qué te sientes mal, ¿no? Entonces, acá lo que se dice, la educación es importante. No eres médico tú, la farmacéutica no es médico, tu comadre tampoco es médico, así, ¿no? Porque a veces también hacemos caso a las amistades, ¿no? Que dicen, toma testito, servite este otrito, te va a hacer bien, yo he tomado eso, digamos, ¿no? Entonces, es importante la educación, como se dice, zapatero a tu zapato. El que ha estudiado algo es por algo, ¿no ve? Entonces, el médico ha estudiado la salud y va a poderte ayudar, ¿no? Entonces es importante esto de no estarte medicando, ¿no? Ujú, porque él va a decir qué laboratorio necesitas o va a revisar y va a decir, a ver, ¿qué cosita ha tomado antes, no? Que eso también es interesante. ¿Qué tal si hace un mes atrás ya tomaste algún tipo de antibiótico, ¿no ve? Y tú si no comentas eso a la farmacéutica, ella también pues lo que sabe nomás te va a dar. En cambio, el médico sí o sí te va a hacer varias preguntas. ¿Usted ha tomado algún medicamento antes? ¿Era alguna medicina para una bacteria? ¿Qué enfermedad tenía? ¿No? Te va haciendo preguntitas. Entonces él va sacando un esquema y ante dudas te hacen laboratorios y así se revisa, ¿no? Entonces, eso también nos invita mucho a la reflexión. No nos automediquemos. Recuerda, la salud es el tesoro más preciado que tenemos. Si tú tienes salud, todo puedes hacer. Pero sin salud, chicos, ¿qué cosa? ¿Qué vas a hacer? ¿No ve? Si tú estás sanito, puedes trabajar, estudiar, viajar, hacer tantas cosas. Pero si te enfermas,
Casi nada de eso vas a poder realizar. Entonces, cuídense, chicos, y cuiden a los suyos también, ¿no? Muy importante este tipo de lecturas para conocer y concientizar a nuestra sociedad, ¿no? A ver, ¿quiénes están despiertos? ¿Quiénes están por aquí atentos a la lecturita? Por favor, vamos marcando un like. A ver, quiero ver quiénes están. Somos 45. Tendría que llegar por lo menos a 40, ¿no? Ah, ya, qué bien, va subiendo. Ahí estamos como unos 20, entonces, una belleza, ¿no? Entonces, como pueden ver, mis bobitas, ¿qué estamos haciendo? Estamos rescatando los puntos importantes de la pregunta, ¿no? Tú tienes que saber qué te está preguntando para saber qué responder. Bueno, entonces no te olvides de eso. ¿No? Puedes usar distintos colorcitos, un color para la pregunta, otro para la respuesta, o simplemente subrayar, ¿no? En la preguntita, subrayar los elementos importantes, pero resaltar en el sustento. Recuerda, lo que estás resaltando en el sustento, tienes que ubicarlo en la lectura, ¿no? Y ahí, como te he dicho, en las anotaciones marginales, tienes que poner, ¿no? Alguna referencia, ¿no? Consecuencia, por ejemplo, si se aplica PCR en hospitales, ¿no? Alguito hace una referencia para que tú también conozcas. Bueno, ok. Si no hay preguntitas, entonces vamos a ir continuando. Veamos. En el texto se menciona que una de las consecuencias sobre los ingresos a hospitales por infecciones resistentes es, a ver, en el texto indica que el 62% de la población adulta adquiere antibióticos sin prescripción y simultáneamente que el 28% de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias están asociadas a bacterias resistentes. La relación causal implícita es que el uso indiscriminado y erróneo de antibióticos favorece la selección y diseminación de cepas resistentes, lo que refleja en el elevado porcentaje de internaciones por infecciones resistentes, ¿no? Entonces, la consecuencia es eso, uso indiscriminado y erróneo de antibióticos, ¿no? Esa es la que se nos menciona. 17. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir si se amplía el uso de diagnósticos rápidos basados en PCR en los hospitales, ¿no? Deducir a la conclusión que llegamos. El artículo indica que la incorporación de diagnóstico rápido basado en PCR en el Hospital Universitario de La Paz redujo la prescripción empírica en un 40% y permitió tratamientos más dirigidos. Entonces, ¿qué podemos inferir de esta información? ¿No? Que una ampliación de esta práctica mantendría la tendencia implica, mantendría la tendencia implica que la prescripción empírica seguiría disminuyendo, lo cual atenúa la presión selectiva de favorecer la selección de cepas resistentes, ¿no? Éxito, vamos a marcarlo. Entonces es buenísimo. Como ya lo decíamos hace rato, sería necesario, ¿no? Obviamente, hacer estas pruebas tiene un costo, pero es un costo económico para un bien de nuestra salud, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, recuerda que todo lo que inviertas en tu salud siempre es beneficioso. Es para ti, ¿no? A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las conclusiones más razonables respecto a cómo los factores de riesgos identificados inciden en el elevado costo económico de la resistencia de los antibióticos? ¿No? Entonces vamos a ver efectos de riesgo. El artículo señala que la automedicación, el uso de antibióticos en la ganadería y la falta de diagnóstico rápido son factores que facilitan la diseminación de bacterias resistentes. Además, en la sección
tantos, así, ¿no? Para no volverlo a leer, se indica que la resistencia incrementada incrementa los ingresos hospitalarios, ¿no? El tratamiento de infecciones resistentes eleva los costos de hospitales a aproximadamente 55 millones al año, ¿no? Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál es la conclusión más rápida respecto a cómo los factores de riesgos identificados inciden en el elevado costo económico de la resistencia a los antibióticos en Bolivia? Pues, según el BID, el tratamiento de infecciones resistentes eleva los costos de hospitales aproximadamente a 55 millones al año. Esto sería la respuesta. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia implícita entre el impacto observado de las campañas de educación comunitaria y el de la ley de uso responsable de antibióticos en la reducción de la automedicación? ¿No? Entonces aquí buscamos una afirmación que describa mejor la diferencia entre el impacto observado en las campañas de educación comunitaria y la ley de los antibióticos. Y dice, el texto indica que la campaña del departamento de Potosí logró una reducción del 30% en la compra automática de antibióticos. Una campaña piloto alcanzó a 8.000 estudiantes, logrando una reducción del 30% en la compra automática de antibióticos en farmacias locales. En contraste, la ley de uso responsable de antibióticos fue aprobada en 2020 y se describe sus requisitos: exigir receta, limitar uso de agropecuaria, pero no se menciona todavía ningún resultado cuantitativo, por lo que no se puede evidenciar de su impacto, ¿no? Entonces, fíjate, nos está diciendo diferencia implícita entre uno y el otro, ¿no ve? Entonces, sabemos que la ley, por ahora, ¿dónde está? Se me pierde. Aquí está. Esta ley no dispone de evidencias de su impacto, ¿no? Sabemos cuáles son sus requisitos. El requisito es exigir receta y limitar el uso a la agropecuaria. Ese es su requisito de esta ley, pero no tenemos evidencia en su impacto. A diferencia del otro, de lo que sería esta campaña, ¿no? Que se hizo en el departamento de Potosí, logró reducir el 30% en la compra automática de antibióticos, ¿no? O sea, la gente entró en conciencia y ha dicho, sí, no, mejor no me compro, iré al médico y que me revisen, ¿no? Que me den algo acorde a lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las campañas de educación tienen resultados tangibles, ¿no? Que podemos verificar, ¿no? En contraste con lo que sería la ley de uso responsable de antibióticos, que todavía no cuenta con evidencia de su impacto, ¿ya? Algo así me tienen que buscar una afirmación, ¿no? Porque dice diferencia entre uno y el otro con respecto a sus propias campañas. 20. Según el artículo, en el contexto boliviano, ¿cuál es la conclusión lógica respecto al papel del monitoreo ambiental en la lucha contra la resistencia a los antibióticos? Buscamos conclusión lógica, papel de monitoreo ambiental, lucha contra la resistencia. En la sesión Enfoque One Health, una salud, se menciona que el Ministerio de Medio Ambiente y Salud lanzó proyectos de vigilancia de resistencia en fuentes de agua y granjas avícolas, con el objetivo de prevenir la propagación de genes de resistencia en ecosistemas acuáticos que pueden regresar a la cadena alimenticia humana. Esta conclusión integra la formación sobre interconexión entre salud humana, animal, ambiental y la necesidad de monitorear los residuos de antibióticos en el agua como medida preventiva.
¿no? Entonces, todo esto, buscamos una oración que nos diga que hay una interconexión entre la salud humana, el animal, el medio ambiente, que se va relacionando, ¿no? Y por eso es una necesidad importante monitorear los resultados de los antibióticos en el agua, ¿no? Como preventiva. 21. La lectura del texto permite identificar que, a partir de los textos de la Ley de Uso Responsable de Antibióticos, los programas de educación comunitaria y la incorporación de diagnósticos rápidos basados en PCR, el principio general que subyace a las soluciones emergentes con resistencia en Bolivia es, necesitamos acá un principio general. Dice, el artículo describe tres tipos de iniciativas emergentes: la ley de uso responsable, regulación; los programas de educación comunitaria, educación; y los diagnósticos rápidos basados en PCR, tecnología. En la sección de soluciones emergentes, se enfatiza que la combinación de estas medidas busca reducir la presión selectiva y la propagación de cepas, ¿no? Entonces, tenemos esta ley para la regulación. Tenemos lo que son los diagnósticos basados por PCR que demuestran la tecnología. Y en la educación comunitaria, pues ya lo dice el nombre, educación, ¿no? Entonces, ellos buscan reducir esta presión selectiva y la propagación de cepas resistentes. El argumento del autor muestra que la ley de uso responsable de antibióticos reducirá a la mitad la proporción de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias asociadas a bacterias resistentes. Se podría considerar, no, se puede, dice, ¿no? Se puede considerar que estamos ante esta ley y nos dice que va a reducir a la mitad la propagación de ingresos a hospitales, ¿no? Ya sabemos que es por infecciones respiratorias, sabemos que es por resistencia a estas bacterias, ¿no? Que se han hecho más fuertes. Así que, a ver, el artículo describe la ley de uso responsable de antibióticos y menciona su objetivo de restringir la dispensación sin receta. No proporciona datos cuantitativos que demuestren una reducción de 50% en los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias. Los datos estadísticos citados, 28% de ingreso por bacteria resistente, 62% de automedicación, reducción del 30% en compras automáticas tras una campaña educativa, no se vinculan directamente a un efecto específico de la ley, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos mencionado acá no se vincula a la ley, ¿ya? Los datos específicos, compras automáticas, etcétera. Por lo tanto, el argumento que necesitamos es el que dice que la ley reducirá a la mitad esos ingresos que carecen de respaldo empírico en el texto, ¿no? Entonces, prácticamente es falso, ¿ya? Es falso, carecen de respaldo, ¿no? Entonces, como no hay respaldo, o sea, no hay certeza, quiere decir, chicos, ¿ya? No hay certeza de que, como dice acá, si aplicamos la ley, se va a reducir, ¿no? Hace rato nos decía porcentajes. El 30% de la comunicación, ¿no? Educación comunitaria, reducía un 30%. Los fagos, ¿no? Estas terapias de fagos reducían 85%, ¿no? Entonces, el uso, hace rato mencionábamos que no había datos tangibles todavía, ¿no? No había porcentajes, así que no va esta afirmación, ¿no? No va a reducir a la mitad. 23. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una implicación social sobre la resistencia de los antibióticos? Afirmación que describe una mejor implicación social sobre la resistencia de antibióticos en Bolivia, que surge de la combinación de automedicación y la falta de diagnóstico, ¿no? Entonces, resistencia a los antibióticos por la combinación de la automedicación y falta de diagnóstico rápido. Y dice, el artículo menciona dos aspectos: el alto porcentaje de adultos que se automedican y compran antibióticos,
y la limitación de diagnósticos microbianos, que lleva a la prescripción empírica. Ambos factores se asocian a mayores tasas de infección resistente, ¿ya? Entran a mayores tasas de infecciones resistentes, lo que, como se menciona en la sección de impacto epidemiológico, eleva los costos de hospitales y afecta especialmente a poblaciones vulnerables, ampliando la desigualdad de la justicia. Sí, un poquitito más ancho esta parte, pero es necesario aprenderlo, ¿no? Que dice que esta combinación dentro de un afecto social, dentro de un aspecto social, vamos a ver que va a crear mayor resistencia, mayor costo en los hospitales, población más vulnerable. Recuerda que vulnerable quiere decir desprotegida, ¿no? Y ese hecho va a marcar una brecha también dentro del área de salud. La lectura del texto permite identificar que la afirmación de que los programas educativos comunitarios por sí solos son suficientes para reducir significativamente la resistencia de antibióticos en Bolivia carece de validez porque carece, o sea, ¿quién ha dicho que solamente eso? Porque dice por sí solos, ¿no? Entonces, carece de validez. Porque el artículo menciona que aunque la educación comunitaria ha generado una reducción del 30% en la compra automática de antibióticos, en una campaña piloto, también describe otras iniciativas esenciales. La ley de uso responsable de antibióticos, el registro nacional de resistencia, la terapia con fagos y los diagnósticos rápidos basados en PCR. En la sección Soluciones emergentes y perspectivas de futuro, se enfatiza que solo un enfoque integrado bajo perspectivas One Health permitirá contener la propagación de la resistencia. Por lo tanto, ¿no? Afirmar que la educación por sí sola es suficiente no está respaldado, no hay algún respaldo que nos diga eso. Hemos indicado que esto es una cuestión inclusiva, que hay varios elementos que tienen que ir a la par para que podamos reducir esto del uso indiscriminado de antibióticos. ¿Ya? 25. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuáles son las principales implicaciones éticas? Aquí está. Las principales implicaciones éticas que surge del uso indiscriminado de antibióticos desde la década de 1940 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, uso indiscriminado de antibióticos. A ver, veamos, ¿qué nos dice? El texto describe que la resistencia en Bolivia se ha incrementado por la automedicación, el uso de antibióticos en la agropecuaria y la falta de diagnóstico, y señala que la solución requiere una combinación de regulación, ley de uso responsable de antibióticos y programas de educación comunitaria dirigidos a diferentes actores, párrafo de fortalecimiento de la política sanitaria y programas de educación comunitaria. Esto implica una responsabilidad compartida que debe abordarse bajo los principios éticos de justicia, equidad en el acceso y uso responsable, y beneficencia, preservar la, la efectividad de los tratamientos. Entonces, pintamos todo esto, ¿ya? Porque acá nos está diciendo la principal implicancia ética. Recuerda que ética es lo justo, ¿no? Entonces buscamos un tipo de justicia que tenga que ver con esto, con el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces nos dice responsabilidad compartida desde abordarse bajo los principios éticos de justicia, equidad en el acceso y uso responsable y beneficios como preservar la efectividad de los tratamientos. De acuerdo con el texto, ¿cuál sería la principal consecuencia social esperada si la ley de uso responsable de antibióticos se aplica de forma eficaz? Entonces, la principal consecuencia social, ¿no? Si la ley de uso responsable se aplica de forma eficaz.
El texto indica que la ley de uso responsable de antibióticos obliga a exigir receta médica, a limitar el uso de la agropecuaria, medida dirigida a frenar la automedicación y la compra sin receta, principalmente factores de riesgo descritos. Al reducir esos comportamientos, se espera disminuir la difusión de bacterias resistentes y por ende, como resultado, la carga sobre el sistema de salud una consecuencia social explícita, ¿no? Porque aquí estamos hablando de consecuencias sociales. Entonces, si vamos a ir reduciendo lo que serían estas bacterias resistentes, pues la carga del sistema de salud ya no va a gastar tanta plata, ¿no? Hablábamos de hace rato que creo que era 55 millones que gastaba el área de salud, ¿no? Con las personas que ya tenían resistencia a dichos medicamentos. Entonces, va a ser beneficioso, ¿no? Tanto en la salud como en los sistemas económicos también, ¿no? En la disminución de gastos. 27. Pregunta 27. Del análisis presentado en el artículo se desprende que, respecto a la terapia basada en bacteriófagos, la principal limitación que podía dificultar su adopción a nivel nacional es, vamos a hablar de la terapia basada en bacteriófagos y la limitación para su adopción a nivel nacional. El artículo describe la terapia basada en bacteriófagos como un área de mayor promesa y menciona que el Instituto Nacional de Salud está relacionado a ensayos clínicos de un cóctel de fagos. Los resultados preliminares muestran una tasa de curación del 85%. No se indica que el método esté ya disponible en los sistemas de salud ni que exista una regulación establecida. Se subraya que está en fase experimental, ¿no? Entonces, fíjate, aquí nos está diciendo cuál sería una de las máximas, una de sus principales limitaciones, pues se encuentra en fase experimental. Por tanto, la limitación principal es carecer todavía de, de carácter todavía experimental y la falta de disponibilidad comercio, ¿no? Todavía no está a nuestro alcance. Y es el que tiene más alto de curación, ¿no? Ojalá que no tarde mucho tiempo en llegar. Pregunta 28. De acuerdo con el texto, ¿cuál sería la forma más adecuada de trasladar el enfoque One Health al contexto histórico de la década de 1960, cuando el uso de antibióticos comenzó a expandirse masivamente en Bolivia para prevenir la actual resistencia? ¿No? Entonces, sería la forma más adecuada de trasladar este enfoque One Health al contexto histórico, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? Nos dice. La definición de One Health expuesta en el artículo, el concepto One Health reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental y propone una vigilancia integrada que abarque hospitales, ganadería, ecosistemas acuáticos. Aplicar ese tipo de monitoreo durante la expansión masiva de antibióticos en los años 60 habría permitido detectar precozmente la aparición de genes de resistencia y ajustar las políticas de uso, reduciendo la selección de cepas resistentes, ¿no? Wow, tal vez ya casi no hubiera habido esta resistencia, ¿no? Porque si desde los inicios se hubiera ido aplicando todo esto, desde las leyes que van a controlar, desde la tecnología que puede ayudar a darnos un pincelazo preciso de qué medicamento tú necesitas para dicha bacteria, pues no hubiera habido ya esta resistencia, ¿no? 29. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué tan válido es el argumento de que las campañas de educación sanitaria en escuelas son suficientes para resolver el problema de la resistencia de los antibióticos en Bolivia? Ya habíamos dicho que hay varios factores. Hablamos de lo que es política, ¿no? Hablábamos de lo que es esta tecnología y la participación comunitaria, ¿no? Entonces, decir que uno de ellos es suficiente para resolver este problema de la resistencia,
Creo que ahí ya te das cuenta que no, ¿no ve? No va a ir. Y dice, el texto reconoce que la campaña piloto de Potosí redujo la compra automática de antibióticos en un 30%, lo que evidencia un efecto positivo de la educación, pero también subraya que la resistencia a los antibióticos es un problema multifactorial que necesita, además, políticas regulatorias más estrictas, vigilancia nacional y tecnología emergente como la terapia con fagos y diagnósticos rápidos. ¿No? O sea, necesitamos todo eso, te está diciendo. Por lo tanto, el argumento de la educación sola es suficientemente débil, ¿ya? Recuerda, hemos dicho que tiene que haber otros ejes también que tienen que ir a la par, ¿no? Tiene que ser un proyecto integrador para que podamos ir disminuyendo esta resistencia a los antibióticos. Así que si solamente piensas, cuando te pregunten, si solamente utilizamos la terapia con fagos, ¿será la solución? Si solamente hacemos pruebas de PCR, ¿será la solución? Eso te está diciendo, ¿no? Entonces hay que ver que desde la teoría que hemos aprendido, eso no funciona, ¿ya? No, tiene que ser en conjunto. Finalmente, el artículo señala que la terapia basada en bacteriófagos es una solución emergente eficaz para combatir la resistencia de los antibióticos en Bolivia. ¿Qué tan válido es el argumento del autor respecto a esta afirmación? ¿No? A ver, otra vez. Señala que la terapia basada en bacteriófagos es una solución emergente eficaz para combatir la resistencia a los antibióticos. ¿Qué tan válido es este argumento del autor respecto a esta afirmación? Igual que en el caso anterior, ¿no ve? O sea, sí, tenemos esta terapia de bacteriófagos, pero ¿será que es una solución para combatir esta resistencia? Parcial, parcial, porque sí sabemos que se la necesita, ¿no? Y dice, el artículo menciona que el Instituto Nacional de Salud está realizando ensayos clínicos de un cóctel de fagos contra el E. coli, productora del ble, reportando una tasa de curación del 85% y ausencia de efectos colaterales típicos. Sin embargo, también indica que estos resultados son preliminares, ¿ya? Estos resultados son preliminares, lo que implicaría que la evidencia todavía es limitada y que se necesita investigaciones más extensas para validar la terapia como solución efectiva, ¿no? Entonces, mm, su argumento es aceptable, podríamos decir, ¿ya? Aceptable dentro de lo que se busca soluciones, pero no es la única, ya hemos dicho eso, ¿no? Además, como nos dice acá, son solamente preliminares, necesitamos un estudio longitudinal, distintos ambientes para ir viendo cómo se va manejando todo esto, ¿no? Y ahí, hasta acá habríamos terminado lo que sería esta lecturita el día de hoy.